Soy primatólogo. Encontramos algo aterrador en el Himalaya. El Yeti es real, pero no es como creíamos que era. Fue mucho peor. Lo que voy a revelar aquí es información altamente confidencial. No quería decírselo a nadie. ¿Quién sabe qué podría llegar a saber la gente sobre esto y poner en peligro todo lo que he intentado mantener seguro? Pero, al final, decidí que hay buenas personas que tienen derecho a saber. Necesitan saber la verdad. Primero y principal, mi trayectoria. Soy el doctor Andrew Thompson, antropólogo, primatólogo y especialista en comportamiento animal. He dedicado mi vida al estudio y la protección de los grandes simios. Mi trabajo comenzó en Sierra Leona a mediados de los años 90, donde estudié y registré el comportamiento en el uso de herramientas y la transmisión cultural de los chimpancés. El objetivo de esta investigación era comprender mejor la evolución de la sociedad en primates no humanos. Solemos pensar que descendemos de los chimpancés, pero no es así, ya que los chimpancés han tenido su propia historia evolutiva paralela a la nuestra. Una de mis esperanzas era que mi trabajo en la región ayudara a disipar este mito común. Mi trabajo posterior se centraría en los gorilas de África Central, así como en los orangutanes del sudeste asiático. La conservación de la vida silvestre sería otra parte importante de mi carrera. He formado parte de varias unidades contra la caza furtiva en la República Democrática del Congo y Uganda, así como de iniciativas de reforestación en lugares como Tailandia y Malasia. Si bien mi experiencia se centra principalmente en primates, he tenido experiencia con otras especies de fauna silvestre, elefantes en Camboya y delfines mulares en el Caribe, por nombrar solo algunos. Lamentablemente, esto no ha estado exento de inconvenientes. Durante mi tiempo trabajando en estos países, he presenciado escenas intensas y desgarradoras, muchas de las cuales aún me cuesta recordar, en particular lo que vi en Borneo. Recuerdo haberme topado con una hectárea entera de tierra arrasada. Un bosque que antes prosperaba, ahora talado para plantaciones de aceite de palma. Lo peor de todo fue ver a una orangután hembra solitaria, aferrada desesperadamente a un árbol solitario, aterrorizada tras perder su hogar. La escena me hizo llorar, tras haber sido testigo de la magnitud de la destrucción que la avaricia humana era capaz de causar. Hasta el día de hoy, el recuerdo se repite en mi mente. A pesar de todo lo que vi a lo largo de mis años trabajando en este campo, había encontrado algo mucho más serio, más intenso que prácticamente cualquier cosa que haya podido soportar. Lo digo en serio. Si no hubiera estado allí para presenciarlo todo con mis propios ojos, lo habría descartado como pura fantasía. Pero no, sé lo que soporté, y eso cambia prácticamente todo lo que creía saber. La situación comenzó a principios de diciembre, hace casi 2 años. Acababa de regresar de un estudio de campo en la República Democrática del Congo, donde evaluaba el impacto de los disturbios civiles en los gorilas occidentales de las tierras bajas, una especie en grave peligro de extinción. Era tarde por la noche cuando recibí un correo electrónico repentino y peculiar de una ONG nepalí. Decía lo siguiente: Dr. Thompson, estamos al tanto de su trabajo con primates no humanos. Hemos tenido conocimiento de que en asentamientos locales de una zona remota del Himalaya se ha reportado el avistamiento de un gran mamífero no identificado. Las descripciones varían desde animales pequeños, del tamaño de un perro, hasta animales mucho más grandes y con un porte más parecido al de un oso. Esta zona del Himalaya está muy poco estudiada y aún se desconoce mucho sobre la fauna que la frecuenta. Le ofrecemos su asistencia en un estudio y evaluación de la fauna mamífera de la zona, y esperamos que pueda ayudar a determinar la identidad de estas criaturas mediante la recuperación de material genético, cámaras trampa y otros métodos necesarios. Por favor, háganos saber su respuesta más adelante esta semana. Saludos cordiales, Fondo para la Naturaleza del Himalaya. Inmediatamente, tuve varias preguntas. Primero, ¿quién era esta ONG? Nunca había oído hablar de un Himalayan Nature Fund, y, lo que es aún más extraño, no encontré ningún resultado al intentar buscarlos.
Quizás era una organización relativamente nueva. Segundo, ¿dónde exactamente se encontraba este lugar de estudio? El correo electrónico no especificaba en qué parte del Himalaya se realizaría. Quizá querían esperar mi respuesta. Finalmente, el tema en cuestión. ¿Por qué me querrían a mí precisamente? La mayoría de mis estudios se han centrado en grandes simios y otros primates. Aunque algunas especies habitan el Himalaya, no me sentía la persona adecuada para el trabajo. Normalmente, me encanta colaborar en investigaciones sobre la vida silvestre, incluso en aquellas que no se centran en primates. Sin embargo, en este caso, no entendía por qué me pedirían ayuda. Luego está la cuestión de si algunos de los avistamientos descritos en el correo electrónico podrían referirse a una especie desconocida hasta ahora. En varios casos, esto era definitivamente una posibilidad, en particular la selva amazónica. Sin embargo, el Himalaya no parecía uno de esos casos potenciales, a pesar de su escasa población y su alta inaccesibilidad. Pensé mucho en la oferta esa noche. Tenía ciertas sospechas sobre esta ONG. Una organización sin sitio web ni mención en internet que de repente se comunicaba conmigo. Al día siguiente les respondí: antes de poder aceptar su oferta, necesitaré saber más sobre su organización. Para mi sorpresa, solo tardaron unas horas en responder mi correo electrónico. Me mostraron una ubicación vía mapa satelital. Iba acompañado de este mensaje: somos una organización sin fines de lucro relativamente reciente, y nuestra base de operaciones se encuentra en Katmandú. Contamos con una base establecida en nuestra zona de estudio, en el límite del Parque Nacional Sagarmatha. Allí se realizará el estudio. Aunque esto me convenció bastante, aún tenía muchas dudas personales. Pero, al mismo tiempo, había algo que despertaba mi curiosidad. Al final, decidí dejar de lado mis sospechas y acepté la oferta. La semana siguiente, volé a Nepal. Al llegar al aeropuerto internacional de Katmandú, lo primero que tuve que hacer fue pasar por la aduana, ya que estaba en un país extranjero. Una vez pasados los trámites, salí a buscar a quienes me habían invitado. Al principio no encontré a nadie, a pesar de que el lugar estaba bastante lleno. Caminé sin rumbo durante varios minutos. Entonces, una voz me llamó: «Tú allí». Me giré y vi a un hombre de mediana edad con pantalones caqui y un polo blanco, definitivamente alguien muy fuera de lugar. «Usted debe ser el doctor Thompson». «Soy», yo respondí. «¿Eres de la ONG que me contrató?» «Claro que sí. Me llamo James Welker. Soy presidente del Fondo Natural del Himalaya. Ven, tenemos mucho que discutir. Te lo contaré por el camino». Esto no me parecía bien. Me resultaba asombrosamente extraño que un ciudadano estadounidense, precisamente, dirigiera una organización con sede en Nepal, específicamente, una dedicada a la preservación del medio ambiente. Mientras seguía a Welker, me condujo hasta un helicóptero en la pista, presumiblemente el medio de transporte a nuestra base de operaciones en las montañas. ¿No vamos a ir allí?, yo pregunté. La zona es bastante remota. Tendré que volar. Sin más preguntas, subimos a bordo y despegamos. A medida que ascendíamos, la imponente vista del Himalaya se hizo visible. Todo ello con el monte Everest como telón de fondo. La montaña era tan imponente que podía verse desde donde estábamos. Aún tenía varias preguntas, y como Welker y yo llevábamos auriculares, pudimos conversar. Entonces, ¿por qué me querías para esto? Verás, tu trabajo con simios y monos me llamó la atención, y pensé que te necesitaba a ti y a tus habilidades para una expedición de investigación que estoy realizando. Me lo dijeron mientras volábamos. Que yo sepa, no se encuentran muchas especies de primates aquí. Dado lo que describió en el correo electrónico, los animales parecen demasiado grandes para ser de alguna de las especies de monos que habitan en esta región. Se giró para mirarme por un segundo. Bueno, eso no es lo que decían los testigos. En un par de pueblos de montaña, la gente decía haber visto algo parecido a un simio. Lo que dijo a continuación no me dejó muy claro qué pensar. Tal vez sea un yeti lo que esta gente ha estado viendo. Se rió entre dientes y volvió su atención hacia el horizonte. Parecía estar bromeando.
La mayoría de los niños crecen creyendo en Santa Claus antes de comprender la realidad. Para mí, sin embargo, fueron los críptidos, criaturas como Pie Grande, el monstruo del lago Ness y, por supuesto, el Yeti. De joven, siempre aprecié la idea de que existen criaturas grandes y desconocidas que han eludido la detección y el estudio científico. Sin embargo, al crecer, comencé a comprender la lógica de la ecología y la improbabilidad de los críptidos. Si bien es cierto que algunos resultaron ser reales y ahora son bien conocidos por la comunidad científica, como el okapi y el dragón de Komodo, la mayoría de los críptidos simplemente carecen de sentido, tanto práctico como ecológico. Los simples avistamientos y los relatos de testigos oculares son, en su mayoría, poco fiables y poco precisos, y las pruebas contundentes, como el cabello, los excrementos y los restos óseos, casi siempre están ausentes o se identifican erróneamente. En el caso del Yeti, se han recolectado presuntamente muestras de pelo, pero la mayoría se perdieron o se descubrió que pertenecían a otros animales. Los avistamientos podrían ser simplemente identificaciones erróneas de osos pardos o negros, ambos presentes en esta región en sus respectivas subespecies del Himalaya. Casi una hora después, aterrizamos en el campamento, instalado al pie del valle, todo a la sombra del Everest. Al bajar del helicóptero, llegué a dos grandes tiendas de safari junto a un río. Una vez más, algo no cuadraba. ¿Dónde estaban los demás? Mientras me preguntaba, de una de las tiendas salió una mujer de mediana edad con mirada fija. Me miró fijamente y me señaló. ¿Tú ahí? ¿Eres el científico que contratamos? Sí. ¿Dónde están mis modales?, dijo James. Dr. Thompson, me gustaría presentarle a mi esposa, Vic. Al parecer, ella era la única persona presente aparte de James y yo. ¿Por qué no habían incluido al menos a una o dos personas más en esta supuesta expedición de investigación? Entonces, si estoy en lo cierto, ¿solo están ustedes dos aquí?, yo pregunté. 3, ahora que estás aquí, James respondió. Bueno, está bien, pero si me permite la pregunta, ¿no necesitan más gente para este tipo de excursiones científicas? James me miró y sonrió. Solo necesitamos un científico cualificado. Ahí es donde entras tú. Él respondió. Está oscureciendo. Encendamos una llama para poder discutir lo que haremos en términos de investigación. Seguí a James y a su esposa hasta una fogata. Después de encender una llama, se sentó a conversar sobre qué tipo de actividad científica realizaríamos en la zona. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente en términos científicos?, yo pregunté. Me alegro que lo preguntes, James dijo con entusiasmo. Esta zona en particular no ha sido muy bien estudiada ni documentada en cuanto a los tipos de fauna que se encuentran habitualmente aquí. Claro, probablemente lo sepas por el correo electrónico que recibiste. Hemos estado recibiendo muchos testimonios locales que describen lo que están seguros es una gran criatura parecida a un gorila. Y ahí es donde entras tú. Esperábamos que pudieras ayudarnos a averiguar si se trata de una especie conocida o de algo completamente nuevo. Por su descripción, esto parecía una excusa para ir en busca del Yeti. Como alguien con sólidos conocimientos científicos, para mí, las expediciones en busca de críptidos eran una pérdida de tiempo y dinero. No tenía sentido intentar buscar un animal cuya existencia no tiene pruebas científicas. ¿De verdad me habían arrastrado al sur de Asia por esto? James luego continuó. Tengo 2 cámaras trampa instaladas en extremos opuestos del valle. Nos ayudarán a identificar qué tipo de animales son más difíciles de detectar. Mañana iré a ver la primera. De momento, mejor dormimos un poco. Así, sin más, mi informe finalizó. Simplemente los detalles y el objetivo de la expedición, y nada más. Cuanto más tiempo pasaba allí, más dudas tenía de su supuesta organización. Simplemente el hecho de que su presencia en línea era prácticamente inexistente, y ahora el hecho de que tal vez me habían engañado para perseguir a un animal inexistente. En cualquier caso, no me quedaba otra opción que seguir adelante. Antes de irme a mi tienda, James me detuvo un instante. Y una cosa más. Es importante que te lo mencione. ¿Qué sería eso?, yo pregunté.
No entres en la tienda de mi esposa y la mía cuando no estemos dentro. Es un problema de privacidad que tenemos. Vic explicó. Si estamos presentes en el interior, asegúrese de informarnos si necesita discutir algo antes de que lo dejemos entrar. Añadió. Es un hecho que no se entra en la habitación de alguien cuando no está presente. Me pareció extraño que sintieran la necesidad de sacar el tema. Es más, parecían inusualmente serios al respecto. Comprendido, dije en respuesta. Me dirigí a mi tienda, deseando dormir 8 horas decentemente tras el día tan productivo que había tenido. Empecé a preguntarme cómo había llegado a aceptar todo esto. Puede que no lo hayan dicho abiertamente, pero es innegable que estos dos solo intentan encontrar un Yeti. Pensé, sin embargo, que esta podría ser simplemente una oportunidad para demostrarles definitivamente que semejante animal no podía existir y nunca existió. Así que decidí seguirles la corriente, por el momento. Sin embargo, al llegar a mi tienda, empecé a sentir cierta inquietud. No sabía por qué en ese momento, pero era una sensación instintiva, como si alguien estuviera espiando nuestro campamento. Miré al horizonte en todas direcciones, pero no vi nada más que el valle y los picos circundantes. Me quedé allí un buen minuto, paralizado en el sitio, antes de entrar. En cuanto entré, me fui a dormir. A la mañana siguiente, me levanté y me puse ropa abrigada. Salí de mi tienda para buscar a James, pero no estaba por ningún lado. Quizás seguía adentro, así que fui a comprobarlo. Cuando llegué, parecía haber silencio adentro. ¿Estarían aún dormidos? Recordando lo que James dijo anoche, supe que era mejor apartar la cortina sin avisarles. Vic me había dicho que les avisara anoche cuando estuviera fuera de su tienda. Decidí llamarlos, pero, antes de que pudiera, una mano me tocó el hombro, asustándome. «Guau. Tranquilo, compañero. No hace falta que te pongas tan loco». Era James. Acababa de aparecer detrás de mí. Honestamente no tenía la menor idea de dónde había venido. ¿Dónde estabas?», yo pregunté. «Simplemente ocuparse de algo», respondió. A pesar de que no sabía qué era ese algo. A pesar de mi confusión, decidí que no era el momento ideal para preguntarle, y cambié el tema a la cámara trampa que debíamos revisar hoy. «Entonces, ¿qué tan lejos está el primero?», yo pregunté. «Caminata de aproximadamente 1 hora y media por la ladera de la montaña». Lo tenía en un árbol a media altura. Debería haber captado bastantes cosas que pasaron anoche. Parecía seguro de su suposición. Sin embargo, la única forma de averiguarlo era ir a verlo por nosotros mismos. Bueno, sigamos adelante. Siguiendo el consejo de James, los dos nos pusimos en camino hacia el sendero. Los dos nos dirigimos al extremo norte del valle, iniciando una larga y extenuante caminata montaña arriba. La primera parte de la caminata nos llevó a través de densos bosques de pinos. Se oían los cantos de diversas aves resonando en el bosque. En un momento dado, nos detuvimos al oír un agudo chirrido, que sin embargo no provenía de un ave. El sonido provenía de un pequeño mamífero en lo alto del dosel, que apenas pude distinguir como una diminuta mancha naranja desde abajo. Por suerte, llevaba binoculares, y solo después de usarlos pude identificarlo. El animal era un panda rojo, una especie en peligro de extinción similar a un mapache con pelaje rojizo. Tuvimos muchísima suerte de ver uno, ya que se cree que solo quedan unos pocos miles de ejemplares en la naturaleza asiática y apenas unos pocos cientos en Nepal. Tras el encuentro, continuamos nuestro camino. A medida que subíamos de altura, los árboles empezaron a parecer menos numerosos. Cuanto más alto se sube, más superficial se vuelve el suelo de la montaña. Solo un poquito más y llegaremos. James me lo dijo para tranquilizarme. Los dos recorrimos la ladera de la montaña, una pared de roca y nieve a un lado y una vista panorámica del Himalaya al otro. Sobre todo ello se alzaba el Everest, que eclipsaba a todos los demás picos circundantes en el horizonte. Caminamos durante lo que pareció 1 hora más por el terreno escarpado, y yo estaba empezando a cansarme. Sin embargo, pronto tuve suerte, ya que finalmente habíamos llegado al lugar de la primera cámara trampa. Estaba colocada en un pino dentro de un pequeño barranco. También había un manantial,
que proporciona el agua necesaria para los animales sedientos a esta altitud. «Es hora de ver lo que hemos pescado hasta ahora», dijo James mientras comenzaba a retirar el dispositivo de la corteza de pino. Una vez que la dejamos, la abrimos y comenzamos a revisar las imágenes. Una buena parte de las imágenes eran de mamíferos más pequeños, como marmotas y picas, ambos adaptados a vivir a tanta altura. El tar del Himalaya, una especie de cabra salvaje, también se capturaba con frecuencia al pasar, lo que sugiere una población relativamente sana en la zona. Sin embargo, para confirmarlo, habría que revisar las demás trampas. Los carnívoros se capturaban con menos frecuencia. Hubo varios casos de martas de garganta amarilla que, a pesar de su tamaño, son feroces depredadores capaces de abatir presas mucho más pesadas que ellas. De los cientos de fotos que se tomaron de animales salvajes que pasaban, al menos 2 lograron capturar leopardos de las nieves. Su comportamiento tímido y su rareza en la naturaleza han dificultado su estudio por parte de los investigadores, y tuvimos la suerte de verlos en estas fotos, dada su naturaleza esquiva. Finalmente, pareció confirmarse lo que siempre sospeché. Se tomaron varias imágenes de osos negros deambulando por el sitio. Una en particular mostraba a uno de pie sobre sus patas traseras. Visto desde lejos, sin duda parecía una criatura grande y de aspecto humano. No me cabía duda de que esto era lo que describían los testigos. «Parece que hemos resuelto el misterio de los primates», le dije. Su rostro comenzó a sonreír en respuesta a lo que dije. «Puede ser, pero aún no hemos terminado». Tenía razón. Todavía teníamos que revisar el resto de trampas y analizar nuestros datos, aunque había algo en su respuesta que me resultó bastante inquietante. Después de guardar la cámara trampa, los dos comenzamos a bajar la montaña de donde veníamos. Bajar desde donde veníamos fue mucho más fácil que subir caminando. Todo era, literalmente, cuesta abajo. No tardamos mucho en llegar a los densos bosques cubiertos de vegetación más abajo en la montaña. Aunque al llegar, nuestro camino estaba obstruido. En el sendero por el que veníamos había un árbol caído. No lo sé, pero de alguna manera debió caer mientras James y yo estábamos en el sitio de la cámara. Al acercarme a examinarlo, fijé mi atención en el tocón del que se desprendió. Nada. La tierra alrededor de las raíces parecía estar intacta. Sea cual sea la razón por la que cayó el árbol, no pudo haber sido por erosión. Cuando volví a mirar hacia el tronco caído, algo más me llamó la atención. Había unas marcas en el árbol. Es normal que algunos animales dejen ocasionalmente marcas de garras o mordeduras en la corteza, ya sea para alimentarse, trepar o para otros usos. Sin embargo, estas no indicaban marcas de garras. Estaban cuidadosamente cortadas y organizadas en una forma particular, una especie de V, con los extremos de las líneas a ambos lados sobresaliendo hacia afuera, y una línea recta horizontal en el centro. La forma que formaban se parecía a un tar, muy parecido a los que vimos en las fotos de la trampa. Esto no era ni de lejos lo más extraño. Miré hacia abajo y vi un trozo relativamente delgado de piedra triangular con bordes afilados. No hay duda, tanto la caída del árbol como las marcas eran artificiales. Conocía bien los asentamientos sherpas locales en la zona de Sagarmatha y sus alrededores, pero desconocía que hicieran marcas como esta. Antes de que pudiera decir nada más, James insistió en que volviéramos a la base. Empezó a trepar por el tronco caído. Tomé la piedra que encontré y la metí en mi mochila antes de seguirlo. Después de unos 35 minutos, llegamos al fondo del valle, donde el bosque dio paso a prados y arbustos. La base estaba a unos 15 o 20 minutos más, pero ahora que estábamos en terreno llano, no sería tan agotador. Una vez más, algo captó mi atención, pero esta vez no visualmente. Percibí un olor penetrante en el aire mientras caminábamos por los prados alpinos. Era un aroma que, para mi desgracia, me resultaba demasiado familiar. Un buitre se abalanzó inesperadamente sobre nuestras cabezas, casi haciéndome caer de bruces. En la dirección en la que se dirigía, parecía haber algo, al lado de un pequeño arroyo. Arriba, más buitres parecían estar dando vueltas alrededor de algo. Al parecer, había algo muerto en ese lugar.
Sin poder determinar qué era, me acerqué lentamente para verlo mejor. Me acerqué lentamente para no causar problemas con los carroñeros, y al hacerlo, docenas de ellos se alimentaban y peleaban por los restos de carne. A pesar de esto, pude confirmar que el cadáver pertenecía a un Tajer, solo que algo andaba mal. Al principio, pensé que tal vez se trataba de una presa del leopardo de las nieves, pero descarté esa idea al instante al notar que le faltaba la cabeza. No me cabía ninguna duda de que era obra de cazadores furtivos. Durante mi tiempo trabajando con patrullas contra la caza furtiva en África Central, vi una cantidad espantosa de animales mutilados. Ver elefantes decapitados para quitarles los colmillos fue una de las cosas más desgarradoras que he presenciado. Esto me devolvió el asco y el miedo que sentí entonces. ¿Podrían las personas en cuestión haber sido también responsables de lo que vimos en el bosque? Las tallas en el árbol podrían haberse hecho allí para marcar un lugar de caza. James observaba el Tar, sacudiendo la cabeza lentamente, descontento. Parecía sumido en sus pensamientos. Esto no es bueno. Si hay cazadores furtivos en esta zona, probablemente esta no haya sido su única presa. Parecía preocupado, pero estaba indeciso. Tenemos que informar de esto lo antes posible. Mi esposa y yo avisaremos por radio al departamento de parques mañana a primera hora. Esperar no era una opción. Cualquier retraso significaba ganar tiempo para los cazadores furtivos. No, tan pronto como regresáramos, necesitábamos ponernos en contacto con ellos lo más rápido posible. Y lo haremos, él dijo. Te prometo que a primera hora de la mañana mi esposa y yo nos pondremos en contacto con ellos. Sin decir nada más, emprendió el regreso al campamento. Contactar al departamento lo antes posible era la mejor opción y la más razonable. James parecía bastante reticente a hacerlo de inmediato. Demasiado cansado para seguir preguntándolo, seguí tras él. Al llegar a la base, Vic salió de su tienda y de la de James. Chicos, parece que habéis tenido un día bastante intenso. Recuperamos la cámara, pero al bajar nos topamos con un Tar decapitado. Lo más probable es que lo hubieran cazado furtivamente. Le expliqué la situación. Los ojos de Vic parecieron abrirse de par en par, algo sorprendido. Oh, eso parece horrible ahora. James intervino. Ven, cariño, lo comentaré todo contigo adentro. Has tenido un día bastante largo. Mejor que te vayas a la cama esta noche. No creo que deba. Será mejor que nos turnemos por si los cazadores furtivos pasan por aquí. No hay necesidad, James respondió. No sabemos dónde pondrán un pie la próxima vez. No tiene sentido quedarse de pie en el frío toda la noche esperándolos. Su lógica y su razonamiento eran deficientes, pero parecía firme al respecto. Necesitamos descansar mañana. Eso te incluye a ti. Ahora ve a dormir un poco. Antes de que pudiera decir nada más, los dos regresaron a su tienda. Incapaz de seguirlos, volví a la mía. Al acostarme en la cama, saqué la herramienta de piedra que había usado antes. Supuestamente, esto es lo que los cazadores furtivos pudieron haber usado para crear las marcas en el tronco. Al observarla, noté algo, sobre todo la forma de los bordes. La piedra que sostenía estaba lascada, moldeada al golpearla con otra piedra. ¿Quién fabricó esta herramienta? ¿De dónde la consiguieron los cazadores furtivos? ¿Por qué la usarían para hacer marcas en lugar de un cuchillo legítimo? Estas eran solo algunas de las preguntas que me hacía mientras me dormía lentamente. Me despertó en mitad de la noche un sonido que parecía resonar por todo el valle, acompañado por el soplo de los vientos del Himalaya. ¿Qué demonios fue eso?, pensé. El canto era inquietante, sutil y melancólico, pero también increíblemente fuerte, sin duda proveniente de algo grande. No conocía ningún animal de la región capaz de emitir semejantes vocalizaciones. Sin embargo, había algo en él, como si lo hubiera oído antes. Salí de mi tienda, observando el horizonte a mi alrededor. No había rastro de ningún animal cerca. De hecho, la zona alrededor de la base estaba desprovista de actividad. No solo eso, sino que, salvo el sonido del viento, reinaba el silencio. Las llamadas que escuché, no estoy seguro exactamente de cómo decirlo, pero he escuchado vocalizaciones exactamente como esa antes. Entonces,
A varios metros de mi tienda noté algo. Había una extraña pila de piedras. No sé cómo describirla, pero había varias piedras grandes colocadas una al lado de la otra, formando lo que parecía un círculo. Cuando miré para ver qué había en el centro, mis ojos se abrieron como persianas que se abren sobre el alféizar de una ventana. Era la otra cámara trampa, o al menos la caja donde está guardada. La cámara no estaba a la vista. Tenía que ser obra de los cazadores furtivos. Debieron haberla encontrado por casualidad y robarla para ocultar cualquier evidencia de su presencia. Sin embargo, no entendía por qué colocarían esas piedras alrededor. Sabía que no podía ignorarlo. Regresé a mi tienda, me puse el equipo de senderismo adecuado y me dispuse a recuperar la cámara. En contra de mi buen juicio, decidí no despertar a James ni a Vic. Pensé que lo mejor sería localizar el rastro de los cazadores furtivos y luego volver a despertarlos y avisarles. Me dirigí hacia donde creía que se habían ido estas personas, armado solo con una linterna. La luz que dirigía hacia mí solo revelaba los densos arbustos y árboles que se interponían en el camino. Era irritante tener que apartar toda esa vegetación, pero también me ponía un poco nervioso. Cualquier cosa podía saltar en cualquier momento, incluidos los cazadores furtivos en cuestión. Por eso, tenía que estar alerta. Me adentré más en el bosque, ganando altura a medida que avanzaba. Finalmente, el haz de luz de mi linterna iluminó unas huellas. Estaba a varios metros de distancia, pero estaba seguro de que eran recientes. Me acerqué para ver mejor, pero al hacerlo, fue cuando las cosas empezaron a ponerse, bastante raras. Para empezar, las huellas eran de pies descalzos. Pude distinguirlas en cuanto me acerqué lo suficiente. También eran bastante grandes, y no me refiero a que alguien tuviera pies grandes. Eran al menos del tamaño de la pata trasera de un oso grizzly. Por último, las huellas de los dedos ni siquiera parecían humanas. Parecía haber una enorme separación entre el dedo más grande y el resto, una forma reconocible en chimpancés y gorilas, pero esto no tenía ni la más remota idea. Antes de que pudiera seguir preguntándomelo, a lo lejos oí el sonido de un árbol cayendo. Parecía estar al menos a media milla de distancia, pero lo suficientemente cerca como para oírlo apenas. Mi cautela dio paso a la confusión y el miedo, pero, al mismo tiempo, sentí cierta curiosidad. Sin pensarlo, me dirigí hacia el origen del sonido. Avanzando lentamente entre los arbustos, se hicieron visibles más huellas a lo largo del sendero. Era evidente que probablemente se habían hecho minutos atrás. Empecé a seguir una serie, pero terminó en la cara de una roca. Al apuntar mi linterna hacia arriba, el haz reveló no solo huellas de pies en la pared rocosa que se alzaba frente a mí, sino también enormes huellas de manos, como si alguien, o más probablemente algo, estuviera trepando. No tenía equipo para escalar la pared, así que hice lo segundo mejor. Busqué una forma de rodearla. Por suerte, había un trecho de terreno, no demasiado empinado, pero con la superficie lo suficientemente plana como para caminar. Me arrastré hasta el borde y trepé lo mejor que pude por una pequeña superficie apenas vertical. Con bastante esfuerzo, logré subir, aunque gasté tanta fuerza que casi me desmayo en el suelo. Después de tomarme unos buenos 5 minutos para recuperar el aliento, continué siguiendo las huellas. Cuando lo hice, mi linterna reveló la entrada de una cueva. No estaba seguro de si había algo allí en ese momento, ni mucho menos de qué habría, pero tenía una idea bastante clara. Lo peor era que fuera una guarida de osos, y entrar significaba arriesgarme a ser atacado. Yo sabía que no era tonto. Sin embargo, a pesar de saberlo, tenía que averiguar qué demonios estaba pasando y por qué las cosas empezaban a perder el sentido. Sin importar el riesgo, entré. Cuando lo hice, me deslicé lentamente y en silencio, iluminando con la linterna mientras descendía. El haz de luz iluminó las paredes de la cueva, y lo que reveló me impactó aún más. Había grabados con tiza de lo que parecían ser animales locales del Himalaya: osos, ciervos. Uno de ellos un leopardo de las nieves. Examiné cuidadosamente la pared de la cueva con mi linterna, hasta que iluminó una talla más familiar. Era la cabeza de un tar del Himalaya,
exactamente la misma que James y yo encontramos ayer en el sendero. Si esto era obra de cazadores furtivos, ¿por qué se tomarían la molestia de marcar esta cueva como un lugar de caza? Simplemente no tiene sentido. Mi atención pronto se dirigió hacia abajo, ya que la luz reveló más piedras lascadas, afiladas en el borde. Supuestamente aquí es donde se hicieron piedras como la que encontré. Una parte de mí empezaba a pensar que esto no podía ser obra de cazadores furtivos, sino quizás de alguien que vivió aquí. Sin embargo, esto no era lo más sorprendente. Cuando apunté con mi linterna al otro extremo de la cueva, lo que reveló me desconcertó más allá de mi capacidad de razonamiento. Otro círculo de rocas, esta vez mucho más amplio. En el centro, había una rama grande y afilada, empalada en él. La cámara. Quienquiera que hubiera hecho esto tenía una precisión y una fuerza aterradoras. No hay forma ni razón para que los cazadores furtivos, si es que hay alguno aquí, monten esta escena. Desde fuera de la cueva lo escuché de nuevo. El mismo sonido que me despertó al principio, solo que esta vez sonaba mucho más cerca de donde estaba. Ya no tenía ni idea de qué pensar de la situación, pero instintivamente agarré la cámara, o al menos lo que quedaba de ella, y salí corriendo de la cueva lo más rápido que pude. Una vez fuera, intenté volver a la base. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, oí un fuerte estruendo entre los arbustos. Algo grande se dirigía hacia allí, pero estaba demasiado oscuro para ver a lo lejos. Con rapidez, me escondí entre unos arbustos densos, con la esperanza de permanecer bien oculto. Me agaché allí, sin moverme ni un segundo. La única luz que pude distinguir fue un tenue rayo de luz que descendía de la luna hacia el claro donde estaba la entrada de la cueva. Y fue en ese punto donde los vi. De la oscuridad, un pequeño primate del tamaño de un perro, con pelo plateado, salió a 4 patas. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez se trataba de algún macaco de aspecto extraño. Esa idea se desvaneció rápidamente tan pronto como lo observé más de cerca. Su anatomía era demasiado articulada para cualquier mono del viejo mundo. Claramente estaba viendo un gran simio. Precedentemente había 2 animales más grandes, ambos casi tan grandes como un oso grande. Su pelo también era plateado, pero mucho más largo que el del primer individuo. Uno de ellos, el más pequeño de los 2, tenía la cabeza redondeada y la cara desprovista de pelo. El más grande de los 3 tenía un mechón de pelo que sobresalía de su barbilla como una barba, y tenía protuberancias largas y planas a los lados de su cara. De repente, se irguió sobre sus patas traseras, emitiendo un suave y rítmico bramido. Nunca hubiera pensado que yo, un científico arraigado en la realidad, admitiría semejante afirmación, pero lo que se encontraba a varios metros de distancia era un grupo de yetis. Yo, que durante un tiempo había descartado lógicamente a los críptidos como leyendas y mitos descabellados, estaba observando 3 de ellos. Todo lo que había descartado como un montón de disparates fantásticos, ¿estaba basado en la realidad desde el principio? Es la única explicación. ¿Por qué, si no, habría grandes simios en el Himalaya? El más grande de los 3 era sin duda un macho. Las protuberancias a los lados de su cara, conocidas como bridas, lo delataban sin duda. Los otros 2 probablemente eran una hembra con su cría. Mientras el macho permanecía allí, observó el entorno y luego se giró hacia la hembra, quien se incorporó. Lo que sucedió a continuación me dejó atónito. La mayoría de los simios salvajes usan la postura, las expresiones faciales y las vocalizaciones para comunicarse. Lo he observado muchas veces en gorilas, chimpancés y orangutanes, respectivamente. Sin embargo, no estaba preparado para lo que estaba a punto de presenciar. El macho movía las manos con gestos peculiares, haciendo varios gestos a la hembra y a la cría. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que usaban señas para comunicarse. Muchos simios en cautiverio son capaces de aprender el lenguaje de señas y han demostrado ser excelentes en su uso. Sin embargo, que yo sepa, nunca se ha registrado tal uso en primates no humanos salvajes. No solo fue alucinante contemplarlo, sino que me ayudó a atar cabos. El tallado en el árbol, las piedras lascadas, las marcas de la cueva,
los círculos de piedra. Todo era obra de los yetis. Un animal aparentemente mítico no solo era muy real, sino que su comportamiento e inteligencia son, al parecer, comparables a los de los primeros homínidos. Respondiendo al lenguaje de señas del macho, la hembra y la cría entraron en la cueva. El macho, sin embargo, permaneció afuera, vigilando. No tardé mucho en darme cuenta, pero supuse que este macho estaba protegiendo a su familia. Estaba vigilando afuera ante cualquier peligro potencial que, como me di cuenta con miedo, podría ser lo que me percibieran. Sabía que probablemente era mejor no quedarme más tiempo. Retrocedí lentamente, intentando hacer el menor ruido posible. Por desgracia, vi la rama demasiado tarde. Tras pisarlo, el macho se fijó en mí. Su voz se convirtió en un gruñido suave, pero más profundo e intimidante. Empezó a caminar hacia los arbustos donde me escondía, y al hacerlo, mi corazón se aceleró. Contuve la respiración, de puro terror. Se detuvo justo delante de la maleza. Podía oír su respiración y sentir la ira en ella. Pero antes de que pudiera ocurrir nada más, se oyó un disparo resonando en la distancia. Giró la cabeza en respuesta y salió disparado hacia el bosque en dirección al disparo. Al oír el sonido, reavivó mis temores. Aún había muchas posibilidades de que hubiera cazadores furtivos por allí. Mi principal preocupación en ese momento era volver a la base, y la atención desviada del macho me dio tiempo para escapar. Bajé la colina lo más rápido que pude, recibiendo varios golpes en la cara con la densa vegetación, pero con urgencia por regresar e informar a James y Vic. No estaba seguro de cómo decirles directamente lo que vi, pero iba a intentar explicarlo lo mejor que pudiera. Al poco rato, regresé, y lo primero que noté fueron las luces encendidas en la tienda de James y Vic. Corrí hacia allá en cuanto pude para ver si estaban bien, pero al llegar, las cortinas de la tienda estaban abiertas de par en par. Ninguno de los dos estaba dentro. Miré hacia el resto de la base para ver si podían estar en algún otro lugar. «¿Hola?», llamé, esperando que estuvieran cerca. Pero nadie respondió. Aunque ciertamente recordaba su regla de no entrar mientras no estuvieran presentes, estaba preocupado, así que me arriesgué y entré. Una vez allí, las cosas parecían mal. En un rincón había varias armas de fuego, junto a una caja de municiones. ¿Por qué una organización ambiental tendría esto? Entonces percibí un olor penetrante, pero familiar, proveniente de una mesa. Era una capa, que claramente cubría algo debajo. Ya me estaba pasando de la raya al entrar sin avisar, pero no pude evitar preguntarme qué demonios era aquello. Levanté la capa, y al instante me arrepentí. Era la cabeza cercenada de un Tahr. Su revelación me hizo dar un salto y casi vomitar. ¿Por qué demonios estaba esto aquí? Mientras estaba allí, aterrorizado y asqueado, una voz familiar se escuchó detrás de mí. ¿Nunca has oído hablar de la privacidad? Miré y encontré a James de pie en la puerta. Pero en lugar de parecer enojado, tenía una sonrisa siniestra. Pensé que lo descubrirías tarde o temprano. «¡Espera!», grité. «¿Fuiste tú quien lo mató?». «Claro que no», él dijo. Ese honor era suyo. Vic apareció junto a James, sosteniendo un rifle en sus manos. «Ustedes», dije tartamudeando, «no eres una organización real, ¿verdad? Te tomó bastante tiempo darte cuenta». James respondió. «Mi esposa y yo cazamos animales grandes y estamos aquí para conseguir un trofeo particularmente especial». Por fin todo encajaba. El estatus cuestionable de su ONG, el Tahr muerto que encontramos, su reticencia a denunciarlo. Todo tenía sentido, y yo, por alguna razón, era demasiado tonto para darme cuenta. Estábamos aquí cazando osos y ovejas cuando nos los topamos. Y pensar que tuvimos la oportunidad de cazar algo tan raro. Vic explicó. Pasamos semanas intentando encontrarlos, pero no tuvimos suerte hasta que te trajimos aquí. Los escuché bien. No solo eran cazadores deportivos haciéndose pasar por ambientalistas, sino que, al parecer, querían cazar y matar a un yeti. «No puedes hacer esto», yo grité. «Lo que estás haciendo es ilegal, especialmente cerca de un parque nacional». «¿Así es?», dijo James mientras reía.
No es ilegal si el animal en cuestión no existe legalmente. Siempre supe que había algo extraño en ellos, pero nunca esperé que fueran tan deplorables. Usted, mi amable señor, nos conducirá hasta ellos, dijo James. ¿Y qué carajo te hace pensar que haré eso? Vic apuntó con su rifle. Me demostró que iban en serio. Si quieres salir vivo de aquí, escúchanos. Sin preguntas, sin quejas, sin tonterías. Entonces Vic apuntó su rifle hacia afuera, indicándome que la siguiera. Vamos, es hora de irnos, dijo. Sin otra opción, obedecí. Nos adentramos en el bosque hacia el sendero que seguía hasta la cueva. Detrás de mí, Vic sostenía el rifle, cargado de munición por si decidía disparar. Una vez más me vi obligado a atravesar los arbustos y árboles cuesta arriba, sin siquiera detenerme a descansar un minuto, pues iban en serio con sus motivos. Me sentía reacio a todo esto y quería escapar, pero sabía que si lo intentaba, sería hombre muerto. Caminamos unos 30 minutos más, hasta que, afortunadamente, ambos decidieron detenerse un momento, pero mantuvieron la guardia alta. James me preguntó entonces: «Ya casi llegamos, ya no nos queda mucha paciencia aquí». No pude evitarlo más y pregunté: «¿Por qué haces esto? ¿Qué podrías sacar de ello?». James respondió: «¿Por qué si no? Hemos conquistado casi todos los grandes animales del mundo, pero este será el que lo complete todo. Una vez que mi esposa y yo nos convirtamos en una leyenda, nosotros también seremos leyendas». Pensar que cuando me di cuenta de sus intenciones de buscar un yeti, lo descarté como una tontería. Pero ahora iban a disparar no solo a uno, sino posiblemente a toda una familia. No solo el macho, sino también la hembra y el bebé estaban en peligro. Iban a morir, y yo era quien contribuía a su muerte. Antes de que pudiera decirse nada más, se escuchó un rugido ensordecedor resonando en la distancia. Vic se volvió hacia James en respuesta. «¿Qué te dije, cariño? Valió la pena traer las trampas y todo eso, ¿no?». También habían traído trampas, y parecía que alguna había logrado atraparme. Sin dudarlo más, Vic me apuntó con su rifle, instándome a seguir adelante. Subimos la montaña durante unos buenos 25 minutos, caminando sin parar. Pronto nos acercamos cada vez más al sonido de rugidos agonizantes. De repente, James y Vic se detuvieron por completo. Ambos se deslizaron lentamente entre el follaje y observaron a través de la vegetación. Allí, al borde de un barranco, estaba el yeti macho. Su pie quedó atrapado en una trampa mientras rugía con un dolor agonizante. «Mírate, eres más hermosa de lo que imaginaba», James le dijo al animal. Intentó abalanzarse sobre él, pero solo se desplomó de dolor mientras luchaba contra la trampa. «Aquí tienes». Nos habrían llamado locos si hubiéramos intentado decírselo, pero estás aquí. Y ahora completarás nuestra colección. Vic luego le entregó el rifle. «El honor es todo tuyo, cariño». James le quitó el arma y la apuntó al animal, colocándola de forma que pudiera dispararle con precisión. Sin embargo, antes de decidirse a tomarla, se giró hacia mí, intentando tranquilizarme. «Tranquilo, no sentirá nada. Morirá en un instante». Se giró para concentrarse en su disparo. Ahí estábamos. Una criatura que yo consideraba un montón de mierda, a punto de morir a manos de un cazador mayor. La forma más despreciable de matar a un animal salvaje. Y ahí estaba yo, parado sin rumbo, sin poder hacer nada. Miré al simio a los ojos. Empezaba a cansarse de tanto forcejear. Vi en él miedo e incertidumbre, ganas de vivir. Lo que pasó después, lo hice sin pensarlo, pero decidí que no podía dejar que pasara. Justo cuando James intentaba disparar, lo empujé con todas mis fuerzas, lo que provocó que disparara hacia arriba y fallara su objetivo. Ambos caímos al suelo y James dejó caer su rifle. Los dos intentamos levantarnos nuevamente y correr para agarrarlo, pero los dos lo logramos al mismo tiempo. La situación se convirtió en un tira y afloja mortal. Cada uno intentaba arrebatarle el arma al otro. Empecé a soltarme cuando James me jaló, sabiendo lo que me haría si me soltaba. No pude aguantar mucho más, pero entonces le di una patada. La fuerza del impacto me hizo retroceder,
pero envió a James volando por el borde del barranco. Pude oír el eco de su grito mientras caía hacia su perdición. ¡Joder!, Big me gritó mientras corría furiosa y rápidamente hacia donde yo estaba, y recogió el rifle por el que James y yo peleamos. Sin dudarlo, cogió un rifle y lo giró para dispararme. Estaba a milisegundos de una muerte segura, pero entonces ella fue agarrada, levantada de sus piernas por el Yeti. Procedió a rugir furioso, golpeándola contra el suelo y contra los árboles, antes de arrojarla por el borde del barranco. Así, sin más, ambos desaparecieron. Su ansiado trofeo, ahora atrapado en una trampa, ahora incapaz de escapar. Había algo en ver a un animal tan grande, y sin embargo, casi humano, que simplemente provocaba un terror absoluto en la espalda. Como no quería ser el siguiente, salí corriendo entre la espesura como si mi vida dependiera de ello, aunque en este caso, literalmente, dependía de ello. Pero entonces, sin siquiera pensarlo 2 veces, me detuve. Un sentimiento de culpa comenzó a apoderarse de mí. Comprendí que dejar al Yeti allí para que muriera lentamente no era más que una acción cobarde y malintencionada. Esta no era la persona que se suponía que debía ser. Decidí que, aunque me costara la vida, regresaría para liberarlo. Cuando regresé, allí estaba, débil y desorientado, casi sin fuerzas. Me acerqué para quitarle la trampa, pero al acercarme, de repente se abalanzó sobre mí rugiendo de miedo y rabia. Golpeó el suelo con los puños y enseñó los dientes, unos largos caninos. Pude ver en sus ojos una rabia pura y desenfrenada, un profundo desprecio por la humanidad. Quizás la razón por la que han evitado ser detectados por humanos durante tanto tiempo se debe a una historia desfavorable con nosotros, porque los empujamos al límite, casi a la extinción total, y los obligamos a esconderse. Sin embargo, no podía quedarme de brazos cruzados, así que hice todo lo posible por calmarlo. Usé un tono de voz tranquilo y extendí las manos, esperando que interpretara que intentaba demostrarle que no era una amenaza. Entonces le hablé con voz tranquila y tranquilizadora. Por favor, quédate quieto. Estoy aquí para ayudarte. Soy tu amigo. Parecía haber funcionado. Cuando dejó de ponerse furioso y empezó a calmarse, nos miramos a los ojos un instante. Empezó a comprender mis intenciones, que no quería hacerle daño. Una vez resuelto esto, me acerqué lentamente a él para quitarle la trampa, pero cuando lo hice, empezó a gruñir. Una vez más, lo tranquilicé. Hice todo lo posible por decirle que quería liberarlo. Por favor, te prometo que no te haré daño. Su gruñido se fue apagando poco a poco, y pude llegar a su pie y, con cuidado, apreté los cables. Esto pareció solucionar el problema, ya que la trampa se aflojó lo suficiente como para que su pie quedara libre. Una vez libre, me miró y se irguió sobre sus patas traseras. Caminó hacia mí, elevándose sobre mí. En cualquier momento, si quisiera, podría levantarme y partirme como una ramita. Pero número. Intercambiamos una mirada tranquila y tranquilizadora. El cielo en el horizonte comenzó a iluminarse a medida que el sol salía tras el telón de fondo de las montañas. El Yeti me miró una última vez y asintió. Era como si esta fuera su forma de decírmelo. Gracias. Se adentró torpemente en el bosque, de regreso para reunirse con su familia. Desapareció en la naturaleza salvaje del Himalaya. Aunque me llevó 1 hora entera, logré regresar a la base. Por suerte, el helicóptero en el que James me trajo seguía aquí. Una vez listo para partir, lo usé para regresar a Katmandú. Ahora estoy aquí, casi 2 años después, recordando todo lo que pasó. Y después de tanto tiempo, he tomado una decisión. Tengo que volver. En mi trabajo he visto suficiente destrucción y muerte, todo ello derivado de la avaricia humana, y no quiero ver a nadie más caer víctima de ella. Verás, una de las razones por las que me interesaba tanto la criptozoología de niño era porque quería proteger a los animales que trataba, suponiendo que fueran reales. Pero ahora sé que uno de ellos, el Yeti, sin duda existe. ¿Y qué hay de los demás críptidos? ¿Acaso son todos reales también? Una cosa que sabía con certeza era que James y Vic no serían los últimos en toparse con el Yeti, con las peores intenciones.
más vendrían a por ellos, más intentarían explotarlos. Por eso, he tomado una decisión. Necesito regresar y ayudarlos. Todavía no estoy seguro de si hago bien en publicar todo esto. No hay forma de saber quién lo verá. Sin embargo, como mencioné antes, sé que hay gente buena y de mente abierta que lo entenderá. Personas que saben que hay cosas en este mundo que vale la pena proteger.